Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores a escucharlo, por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí: Este recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola: ¿Quién de ustedes, si tiene 100 ovejas y se le pierde una, no deja a las 99 en el campo y va en busca de la que se le perdió hasta encontrarla? Y una vez que la encuentra, la carga sobre sus hombros lleno de alegría, y al llegar a su casa, reúne a los amigos y vecinos y les dice: Alégrense conmigo porque ya encontré la oveja que se me había perdido. Yo les aseguro que también en el cielo habrá más alegría por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. ¿Y qué mujer hay que si tiene 10 monedas de plata y pierde una, no enciende luego una lámpara y barre la casa y la busca con cuidado hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice: Alégrense conmigo porque ya encontré la moneda que se me había perdido. Yo les aseguro que así también se alegran los ángeles de Dios por un solo pecador que se arrepiente. También les dijo esta parábola: Un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos le dijo a su padre: Padre, dame la parte que me toca de la herencia. Y él les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se fue a un país lejano y allá derrochó su fortuna, viviendo de una manera desordenada. Después de malgastarlo todo, sobrevino en aquella región una gran hambre, y él empezó a pasar necesidad. Entonces fue a pedirle trabajo a un habitante de aquel país, el cual lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tenía ganas de hartarse con las bellotas que comían los cerdos, pero no lo dejaban que se las comiera. Entonces se puso a reflexionar y se dijo: ¿Cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen pan de sobra? Yo aquí me estoy muriendo de hambre. Me levantaré, volveré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Recíbeme como a uno de tus trabajadores. Enseguida se puso en camino hacia la casa de su padre. Estaba todavía lejos cuando su padre lo vio y se enterneció profundamente. Corrió hacia él y echándole los brazos al cuello, lo cubrió de besos. El muchacho le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre les dijo a sus criados: Pronto, traigan la túnica más rica y vístansela. Pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el becerro gordo y mátenlo. Comamos y hagamos una fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezó el banquete. El hijo mayor estaba en el campo, y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y los cantos. Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó qué pasaba. Este le contestó: Tu hermano ha regresado y tu padre mandó matar el becerro gordo por haberlo recobrado sano y salvo. El hermano mayor se enojó y no quería entrar. Salió entonces el padre y le rogó que entrara, pero él replicó: Hace tanto tiempo que te sirvo sin desobedecer jamás una orden tuya, y tú no me has dado nunca ni un cabrito para comérmelo con mis amigos. Pero eso sí, viene ese hijo tuyo que despilfarró tus bienes con malas mujeres, y tú mandas matar el becerro gordo. El padre repuso: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Siéntense, por favor. Hagamos un poco el camino hacia atrás, de acuerdo a los trozos del Evangelio que hemos tenido desde hace 4 domingos con este. Todo parte de aquel esfuércense que dijo Jesús, ¿no?, hace 4 domingos. Es verdad que son pocos los que se salvan, la pregunta que le hace un judío a Jesús. Y Jesús le contesta: esfuércense, esfuérzate, ¿no? No estés buscando si tienes certezas o no de salvarte, si estás seguro o no. Tú esfuérzate, ¿no? Lo demás es lo demás, ¿no? La salvación también exige el esfuerzo. Ese esfuércense nos invitaba al siguiente domingo, decíamos, a una reingeniería del yo, ese yo altanero, ese yo arrogante, ese yo autoritario, ese yo abusivo, ¿no?, ese yo agresivo, ¿no?, ese yo que desgraciadamente reina todavía mucho en nuestros corazones, ese yo que quiere imponerse, que dice que no quiere dejarse, que en realidad se deja llevar por esa ola de agresividad desde la cual también nosotros nos inflamos demasiado en el ego y nos ponemos en una actitud de superioridad sobre los demás. Por eso el esfuércense tiene que empezar por un descubrimiento del yo, Por eso hablamos de una reingeniería del yo. El yo tiene que estar ubicado en la imagen de Jesús, es decir, en las actitudes de Jesús. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán su descanso. Porque hasta ahora tu carácter, tus actitudes, tu altanería, tu arrogancia, tu mal humor, tu prepotencia, tu abusivez, etc., te han llevado a tener una vida desastrosa, ¿Cuántos líos te habrás metido? ¿Cuál será la respuesta que estás recibiendo de los demás? Por lo tanto, todo eso está destruyendo tu vida. Jesús nos invita a un reencuentro con el yo, creado a imagen de Dios, con la dignidad de hijo de Dios, para que eso también nos lo descubramos en los demás, y entonces pues sepamos que no estamos por encima de nadie, pero tampoco por debajo de nadie. Por eso nos invita a un esfuerzo de poder ubicarnos en el plano de una mala palabra de nuestro tiempo, decíamos, humildad, ser humildes. Y sin embargo, la clave de tu paz, dice Jesús, va a estar ahí. Mientras menos agredas a los demás, menos te van a agreder. Mientras menos te pongas en actitudes de rechazo a los demás, menos te van a rechazar. ¿Cuál es la realidad del miedo social en nuestro tiempo? Si no eso, precisamente. Después pasamos al domingo pasado, ¿no? Bueno, esa reingeniería del yo me pone a mí delante de un saber, ubicarme en lo que digo creer. De verdad soy cristiano, De verdad soy cristiano. Porque esa pregunta me la tengo que hacer para no ser un hipócrita. Y por eso me invitaba el domingo pasado Jesús a saber tomar las cosas con calma. Ser cristiano no puede ser objeto de un entusiasmo pasajero, de solo un sentimentalismo barato después de un retiro, de un levantar la mano y aceptar a Jesús como tu Salvador, como que eso lo resolviera todo. Ser cristiano merece tomarse tiempo, en la vida que se pone en juego, y por eso nos invitaba a saber calcular las cosas. ¿Quién de ustedes, si quiere construir una torre, no se pone primero a calcular si tiene con qué terminarla? No sea que no tenga para terminarla, la deje a la mitad, y todos los que lo vieron empezar se burlen diciendo: este empezó y no terminó. ¿Por qué? Porque si yo tengo que hacer una reingeniería del yo, tengo que también saber descubrir que si quiero ser cristiano, estoy llamado a renunciar a actitudes, a formas de pensar, a lógica que no coinciden con esa intención de ser cristiano. Y por eso pasamos al día de hoy. De la reingeniería del yo, tenemos que hacer también una reingeniería de mi relación con Dios. De esto habla toda la lectura de hoy. Nos antecede una primera lectura, una lectura de la carta de San Pablo a Tito, y toda la primera parte, casi, digamos las 3/4 partes del Evangelio, hablándonos del Dios bueno, Dios misericordioso, Dios que es Padre, Dios que no deja de amar a un ofendido, a un rechazado, como la parte del hijo pródigo, la parte del hijo menor, pues sigue amando, sigue esperando el regreso de sus hijos, aún con sus altanerías, aún con sus rechazos, aún con sus arrogancias, nos sigue amando, Y por lo tanto, la certeza del amor de Dios, la certeza del amor de Dios.
Esa certeza del amor de Dios, vivida como experiencia de un pueblo como Israel, que apenas empezando a tener una relación con el único y verdadero Dios, habiendo experimentado el favor de Dios que los ha liberado de Egipto, ya empiezan a fallarle, Y esa certeza del amor de Dios que San Pablo experimenta cuando él, perseguidor de cristianos, se ve llamado también a ser propagador de la fe cristiana. Y por lo tanto, él mismo se siente en realidad perdonado y amado por Dios, y llamado a generar este camino que dio muchos frutos y que abrió las puertas al cristianismo a todo el mundo. Pues ese Dios que nos ama y que no dejará de amarnos aún delante de nuestras actitudes, es la certeza para generar una reingeniería del yo. Y por eso la atención no la ponemos ahora en el hijo menor, que experimenta el amor de Dios y que es el que mejor conoce a su padre, sino en el hijo mayor, que aparentemente es el cumplidor, aparentemente, y sin embargo es el que más lejos está de su padre. El hijo menor, a pesar de sus actitudes, a pesar de haber rechazado a su propia familia, de haber exigido lo que no era suyo, a pesar de haberse comportado en forma equivocada, a pesar de haber malgastado los bienes familiares del clan y haber puesto en riesgo la vida del clan, en su egoísmo, sabe que su padre aún lo ama, y por eso puede regresar a la casa del padre. En cambio, el hijo mayor, que supuestamente es el que ha permanecido en la casa y que ha cumplido siempre, porque le dice: mira, hace tanto tiempo que te sirvo sin desobedecer jamás una orden tuya, y tú no me has dado nunca un cabrito para comérmelo con mis amigos. Un reclamo. Yo he permanecido aquí en casa. Este desgraciado de tu hijo no. Él, tu hijo, porque no dice mi hermano, tu hijo, fue y malgastó todo. Y ahora dices que regresa y tú lo recibes con alegría, lo recibes con una fiesta. Y yo, que he estado en casa todo el tiempo, a mí no me has dado nunca nada, Pero has estado en casa y no me conoces. Aquel se alejó de casa y sí me conocía, Porque el que se alejó de casa experimenta el vacío del amor del Padre, viviendo experiencias que precisamente lo hacen regresar a ese amor, sabiendo que su Padre lo sigue amando a pesar de lo que ha hecho, porque no solo lo ha rechazado, sino ha puesto en riesgo la vida común de un clan familiar, y que al mismo tiempo ha evidenciado la arrogancia de un egoísmo personal que precisamente lo ha llevado a vivir una experiencia de vacío, una experiencia incluso de tocar fondo. Eso es lo que en el lenguaje plástico que usa Jesús a sus oyentes judíos lo pone en la figura de alguien que mandó a un pobre judío, a este patojo, a cuidar cerdos. ¿Qué tiene de malo cuidar cerdos? Para nosotros nada, pero para un judío, siendo el cerdo el animal de la impureza, y estar por debajo de los cerdos quiere decir más impuro que los cerdos, porque los cerdos comían y él quería comer lo que comían los cerdos y nadie se lo daba. Es decir, alguien que ha tocado fondo, tocando fondo, se recuerda, la memoria lo trae precisamente al recuerdo de su padre, y por lo tanto decide regresar. Allá me aman. El hijo, el cumplidor, el que nunca ha desobedecido una orden suya, no conoce a su papá, no sabe que su papá es una persona buena, que sale del común de los papás judíos. Un papá judío muy bien pudo haber dejado al hijo que en su egoísmo abandonó la familia, y lo pudo haber dejado precisamente ahí, tal y como él mismo lo dice, muerto, porque para un judío alguien que rechazaba a su familia era considerado muerto. Y sobre todo, enojado, ofendido por las actitudes del hijo, jamás lo hubiera reintegrado a la familia. En cambio, este padre, porque lo ama, lo reintegra a la familia. Y entonces, esto precisamente, que el hijo sabe, el menor, el que regresa sabe, no lo sabe el hijo mayor, que supuestamente es el que ha estado al lado de su papá todo el tiempo. Cumplidor religioso, sí, pero no sabe de Dios. Te he obedecido siempre. Obedecerme. ¿Por qué me has obedecido? ¿Porque me amas o porque me tienes miedo? ¿O porque me respetas nada más? ¿O porque esperas de mí algún favorcito extra? Nunca me diste un cabrito para comérmelo con mis amigos. Es el problema de la religión, Es el problema de la religión, donde precisamente nuestra relación con Dios está ligada a realidades que no coinciden con la intención verdadera de una relación con Dios. Intereses particulares.
Ahora sí me conviene venir a misa porque te quiero pedir un milagro. Mientras tanto me olvido de ti. Al fin tú no me sirves para nada, ¿eh? Otro, te tengo miedo. Me han dicho que tú mandas al infierno, ¿no? Entonces voy a creer en ti porque te tengo miedo. Te respeto. A Dios no se le respeta, a Dios se le ama, ¿eh? Te respeto, por eso cumplo tus órdenes. No, la voluntad de Dios, decíamos hace 8 días, porque en eso nos ubicaba el Evangelio de hace 8 días, no es una voluntad de imposición, no es autoritarismo divino, no es un Dios que se las quiere cobrar al ser humano. ¿Cuántas veces ubicamos voluntad de Dios en eventos y en situaciones que no tienen nada que ver con voluntad de Dios? Nos han acostumbrado que voluntad de Dios son todas las tragedias y los males que nos pasan. Se murió la fulana, voluntad de Dios. Atropellaron al mengano, voluntad de Dios. Le dispararon al perencejo, voluntad de Dios. Una forma equivocadísima de hablar de la voluntad de Dios. Y entonces creemos que Dios maneja las cosas a su antojo y nosotros somos pinches títeres en las manos de Dios. Y no es así. La libertad del hombre sigue siendo respetada por Dios. Pero en medio de la reflexión de esa libertad es que Dios propone su voluntad, que Jesús traduce en vida. Esta es la voluntad de mi Padre, que tengan vida y la tengan en abundancia. Tener vida, crean para tener vida, ¿eh? Creer no es una imposición donde precisamente estamos ligados a un temor de castigos, ni siquiera de infiernos. Aquí hemos dicho varias veces, démosle vuelta a esa página tan infantil en lo religioso, ¿no? Y descubramos más bien una posición distinta respecto a la intención de Dios con nosotros. No impone su voluntad, no la impone a nadie, ¿eh? Porque por eso la reacción de muchos que al final les viene del norte, Dios, ¿eh? La reacción de muchos que prefieren ver su teléfono en medio de la misa a estar por lo menos atentos un ratito al amor de Dios. O ese desgano de venir aquí. ¿Quién te invita a venir desganado? Quédate afuera, ¿eh? Pero como estamos ligados a esa visión disque respetuosa y a veces miedosa de Dios, obviamente Dios no nos importa mucho, ¿eh? Mientras más lejos estemos de Él, mejor. Pero habrá formas de tranquilizarlo. Florecitas, candelitas, procesiones, rosaritos y babosaditas de esas, ¿no? ¿Eh? Y entonces ahí sí creemos que hemos agradado a Dios. ¿Eh? Y entonces eso solo evidencia que lejos estamos de Él, ¿eh? Porque más bien tantas cosas las hacemos por conveniencia, por miedo, o decía, por simple respeto. Y no se trata de eso. Si voy a tener un gesto religioso, aún, precisamente, por mínimo que sea, una candela que enciendo, la enciendo porque me siento amado, la enciendo porque me siento confiado de Dios, la enciendo porque entiendo que es mi Padre y con este gesto le hago entender mi presencia ante Él también. Pero no por la conveniencia, no por los momentos de necesidad, ni mucho menos por el miedo y el respeto humano. Porque entonces, sí, tarde o temprano, mi naturaleza humana lo rechazará, y con mucha razón. No, este hijo mayor nos representa a muchos, cumplidores exactos de lo religioso, pero alejados de Dios, ¿eh? Los judíos eran así, pero también muchísimos de nosotros, disque cristianos, somos así, en la conveniencia, cumplidores, ¿eh? En una visión interesada. Nunca me diste un cabrito, pero mi hijo... O sea que en el fondo tú cumples aquí conmigo porque me tienes miedo, porque me respetas, o porque siempre vas a esperar que te dé un favorcito extra. No porque me amas. El otro sabía que lo amaba y por eso tuvo el coraje de regresar, y por eso lo recibí con amor, porque dio en el clavo, lo amo, y porque lo amo, lo recibí de nuevo en casa, ¿eh? Pero tú, estando al lado mío, me decepcionas, porque me das a entender que no me conoces, que no sabes que te amo. Mi hijo, todo lo tuyo es, todo lo mío es tuyo, le está diciendo, ¿eh? Tú sabes que te amo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo, ¿eh? Te amo como amo a tu hermano menor, ¿eh? Y por eso mismo me doy cuenta con tristeza que tú no me conoces, que mi relación contigo y la tuya conmigo no es una relación buena. Yo puedo amarte, pero tú no te sientes amado. Por lo tanto, desconfías de mí, esperas que te pague, me respetas,
Me tienes miedo. Ese es el síntoma de nuestro tiempo, Es el síntoma de la relación con Dios. ¿Y por qué? Porque nos han metido en la cabeza también que las cosas hay que cumplirlas, porque si no son pecados mortales, y si te mueres en pecado mortal te vas al infierno. Tan suave que resuelven las cosas, ¿no? Y tan poca consideración a la misericordia divina. Aquí he escandalizado a más de uno cuando les digo: tranquilo, si no vienes a misa el domingo, no es pecado mortal. ¿Por qué? Porque si vienes a misa solo para evitarte un pecado mortal, mejor no vengas. Para verte empurrado, para verte malhumorado, para verte con cara de aburrido, para estar viendo el reloj a cada rato, para estarte distrayendo con el celular, mejor ni vengas. Ofendes más con eso que no viniendo a misa. Pero alguien en el ala derecha de la iglesia te ha dicho que es pecado mortal, y que si te mueres en pecado mortal te vas a ir al infierno. ¿Qué pretenden esta gente? Defender un ligamen de relación con Dios en forma normativa como lo hacían los judíos es el peor error. Es el peor error, porque eso es lo que Jesús juzgó de los mismos judíos. La relación de los judíos con Dios, siendo el pueblo elegido de Dios, estaba ligada a normativas, a cumplimiento exacto de normas, de reglas y deberes que los hacían unos hipócritas, porque por detrás hacían lo que les daba la gana. Y delante de eso también pasa con nosotros los cristianos. Cuando no somos sinceros en nuestra relación con Dios, porque no le correspondemos por amor, sino por un montón de condicionamientos, tarde o temprano caemos en la hipocresía y vamos a ser hipócritas. Entonces aquí se trata de descubrir con qué libertad nos permite Dios amarlo, y cómo Él, en su infinita libertad, va a continuar amándonos. ¿Qué mejor prueba que el extremo, precisamente, en los cuales viene pintado este hijo menor en la parábola del Padre de la Misericordia? El extremo, porque son extremos, y el amor sigue intacto en el Padre, tanto que lo ve venir de lejos, Es decir, está preocupado. Por más que el hijo lo ofendió y rechazó, él está preocupado por el hijo y lo ve venir de lejos. Ni siquiera deja que termine el camino, va al encuentro del hijo, y lo abraza. Le basta que la libertad del hijo lo haya traído de regreso, Y el amor que movió esa libertad y la convenció de regresar es precisamente la clave de la verdadera relación con Dios. Por lo tanto, cuidado con esas normativas y esos límites, llamémoslo así, de ponernos delante de Dios en las conveniencias de algo, ni siquiera en la conveniencia de evitar un pecado mortal. Seamos libres para amar a Dios. Es la única forma de ser sinceros y honestos con Él, porque Él es libre para amarnos y nos garantiza, y hoy la liturgia de la palabra nos lo pone en toda su amplitud, que Él siempre nos amará, siempre. Hagamos lo que hagamos, seamos lo que seamos, nunca va a dejar de amarnos. Y ahí está precisamente lo que mueve a la libertad del hijo menor a levantarse y a regresar. El amor de su padre. El amor de su padre hace que el otro responda precisamente a un deseo: regresar a casa, porque ahí sí voy a tener lo que a mí aquí me falta. Ahí sí me van a querer, aquí me rechazaron, aquí estoy cuidando cerdos, es decir, aquí toqué fondo, allá voy a estar en una situación mejor. Y regresa a casa. Si estuviéramos en el ala derecha de la iglesia, este pobre patojo nunca regresa, nunca regresaría, porque él le hubieran dicho que por su pecado mortal se iba a ir al infierno, y que necesitaba confesarse 50 veces y hacer 800 Padres Nuestros de penitencia para poder ser purificado. Exactamente la hipocresía judía. En cambio, nos presenta la exigencia de un rehacernos a nuestra relación con Dios. ¿Por qué no? Probémoslo. Él está de nuestra parte, Él nos ama. Sus gestos de amor serán siempre para nosotros, su intención de amarnos será siempre para nosotros. Regresar, pedir perdón, será siempre una posibilidad de encontrar la respuesta que perdona, Y no porque el perdón nos humilla. El perdón es precisamente aquello que repara lo que hemos roto, aquello que hace puente lo que hemos separado, Por eso viene la solicitud: perdóname. Es lógico, aún en nuestras relaciones humanas
nosotros a quienes amamos y hemos ofendido porque los necesitamos por el amor, les vamos a decir perdóname, ¿no? ¿Por qué? Porque es necesario reparar lo roto. Así es con Dios. Pero tampoco nos vamos a encontrar con un Dios que nos va a decir, pues no te absuelvo, pues no te absuelvo. Y entonces aquella regañada de cura enojado, ¿no?, que te pega porque te fuiste a confesar de no sé qué porquerías y empieza a sermonearte cuando no se da cuenta que ya te costó mucho ir al confesionario, como el hijo menor que regresa. Y habrá regresado un poco chiviado, no así nomás, porque él mismo se da cuenta de lo que hizo. Y no recibe el sermoneo de un montón de curas. Recibe la comprensión del padre, que le basta el regreso del hijo para poder decirle tranquilo, vuelve a casa, la casa está abierta para ti y vamos a celebrar que regresaste. Por eso también nosotros, los curas, tenemos culpa del alejamiento de las personas en su relación con Dios. Ustedes sepan discernirlo y no nos hagan caso cuando sepan que están seguros de no tener que hacernos caso. La certeza es que Dios nos ama, que presenta en Jesucristo la posibilidad siempre de un regreso que desde la libertad del amor viene celebrado porque aprovechamos la libertad de amar de Dios, que nos costará, sí, pero ahí viene precisamente el trabajo de esa reconstrucción humana que se quiere asociar a la vida divina. Y por lo tanto entonces saber regresar a Dios es ganancia, saber regresar a Dios es ganancia. Y nosotros, los que hemos sido encomendados a ser portadores sensibles de la misericordia divina, tenemos que ser precisamente eso, hacer sensible la misericordia divina sin sermonear, sin regañar. ¿Quiénes somos para ponernos de jueces, cuando solo somos instrumentos de la misericordia de Dios? Pero la lección que hoy tenemos es esta: hagamos una reingeniería de nuestra relación con Dios, purifiquémosla, partiendo de algo: Él nos ama infinitamente. Vamos a reconfirmar nuestra fe. Creo en un solo Dios,